Lea a Mario Maldonado, una de las plumas financieras y políticas más influyentes en este país, hoy hablando pues sobre Pemex, una bomba de tiempo que no sé si ya está explotando o si va a explotar, pero las chispas, las manchas de esa explosión, pues le van a dar en la cara tanto a este gobierno como al que viene, sea del partido que sea. Cuéntanos, Mario, buen día. Mi querido Luis, qué gusto saludarte a ti, al auditorio de MBS, como todos los lunes. Pues mira, es una bomba de tiempo, hablando en términos financieros, que le va a explotar el próximo gobierno o alguien tiene que desactivarla. Mira, para poner en contexto de la gravedad de lo que estamos hablando, con una deuda de más de 110 mil millones de dólares que tiene Pemex en los mercados financieros, es la empresa petrolera más endeudada del mundo, y está al nivel de muchas otras grandototas que tienen mucha deuda, pero sí su deuda la han utilizado para muchos proyectos productivos, es decir, son muy grandes, siguen creciendo, generando valor para los accionistas. Pero para que nos demos una idea, a mí en ocasiones anteriores, directores de Pemex, directores y exsecretarios de Hacienda me han dicho que se trata de un asunto sistémico, incluso que podría poner en riesgo una parte del sistema financiero mundial. ¿Por qué? Porque en Pemex están invertidos los fondos de pensiones más importantes del mundo, los gestores de activos más relevantes del mundo, y si bien no tienen la mayoría de sus posiciones en Pemex, pues digamos que si Pemex llegara a un momento en el que no pudiera pagar esta pesadísima deuda que tiene, generaría un problema mundial, sistémico. Esto comentado por exdirectores de Pemex y exsecretarios de Hacienda. Bueno, vamos a poner en contexto en qué situación está Pemex, además de muy endeudada. En el paquete económico del próximo año, o el presupuesto que ya entregó Hacienda a la Cámara de Diputados, le van a transferir 145 mil millones de pesos para que le haga frente a los vencimientos que tiene de corto plazo, es decir, en el 2024, los vencimientos de deuda, y también le van a recortar la carga fiscal, que es este concepto de derechos de utilidad compartida, a un histórico 35%, antes estaba en 40%, pero llegó a estar a más de 50%, es decir, hoy esa menor carga fiscal es histórica para Pemex, es decir, lo están tratando muy bien en el gobierno de la 4T para que cierre el año, pues básicamente no bien, pero por lo menos que pague sus deudas de corto plazo, que son las del 2024. El gran problema para Pemex, Luis y auditorio de MBS, va a venir en la próxima administración. ¿Por qué? Porque hacia el 2027, que es más o menos la mitad del siguiente gobierno, Pemex tiene que o amortizar, refinanciar o liquidar casi la mitad de su deuda. Estamos hablando de unos 50 mil millones de dólares. Entonces, imagínate esa cantidad de dinero, de dónde la va a sacar el gobierno para refinanciarlo. Lo puede ir haciendo como lo ha hecho en este sexenio, más o menos ir pateando el bote, pidiendo dinero a Pemex al gobierno para rescatarla, pero va a llegar un momento en el que esta bomba es una bomba de tiempo y va a explotar. Por eso, mira, a mí lo que me han dicho en Hacienda y en el gobierno y digamos gente muy enterada de todo este asunto, es que hay un plan para que eventualmente el gobierno convierta la deuda de Pemex en deuda gubernamental, lo cual también en el contexto en el que está el paquete económico del próximo año, con un endeudamiento de casi 2 billones de pesos adicionales, con un déficit fiscal de casi 5% del PIB, que no lo veíamos desde 1988, pues va a ser difícil que en el 24 o incluso en el 25 pueda el gobierno convertir esta deuda, pero lo que dicen en Hacienda es que conviene hacer esto, o en Petróleos Mexicanos, porque hoy como no tiene grado de inversión Pemex, es decir, no tiene la anuencia de las agencias calificadoras para decirle a los inversionistas, mira, compra ese papel de deuda de Pemex o invierte en la deuda de Pemex porque seguro te va a pagar, pues hoy las calificadoras dicen, pues seguro es más bien un ojalá y te pague, ¿no? O sea, no tiene ese grado de inversión Pemex, y por lo tanto cuando sale a los mercados globales a refinanciarse, a buscar dinero para pagar sus deudas de corto plazo, le dicen los inversionistas, sí, yo te invierto, yo te presto, pero me tienes que pagar una tasa de 12%. El gobierno mexicano, que sí tiene grado de inversión, cuando sale a refinanciar sus pasivos o sus deudas de corto plazo, le cobran 5% de interés. Entonces Pemex, cuando busca dinero fresco para financiarse o para amortizar sus deudas, pues lo consigue el doble. Entonces digamos que ese es el racional de por qué buscarían que la deuda de Pemex, por lo menos una buena parte, sea deuda gubernamental. Ahora,
no está tan fácil. Ya lo ha hecho más o menos Pemex porque siempre, el gobierno, porque siempre respalda la deuda de Pemex, eso no es una novedad, siempre el gobierno es quien está como aval de toda la deuda que tiene Pemex y por eso pues es de estas too big to fail, ¿no? De estas demasiado grandes para dejar caer, ¿no? Como los bancos en Estados Unidos sucedió con la crisis, había algunos que no podías dejar caer porque se te hacían pedazos el sistema financiero. Es un poco lo que pasa con Pemex, pero incluso pues hay quien dice que se tendría que hacer una reforma para que el gobierno pudiera efectivamente quedarse con esta deuda de Pemex. En fin, mira, es una encrucijada que van a tener que resolverla sin duda alguna al inicio del próximo gobierno, sea del color que sea el partido, la presidenta o el presidente que llegue de cualquier fracción política, va a tener que hacerle frente a esta bomba de tiempo y pues sí, ver qué hace, ¿no? Se hablaba hasta de los pesobonos parecidos a los bonos que se colocaron en algún momento de la tesorería para financiarse con inversión de los mexicanos, ¿no? O sea, de que cada quien pudiera invertir en un pedacito de Pemex. Hoy se ve todo eso muy complicado. Creo que esto es más sensato, que el gobierno pueda ir, digamos, asumiendo parte de la deuda, pero no va a ser difícil. Y mira, es un tema de costo político. Así como el próximo gobierno va a tener que enfrentarse a una reforma fiscal eventualmente que tendrá que hacer, también va a tener que enfrentarse al problema de Pemex, que es más grande que el de las pensiones, para terminar pronto, Luis. Te aprecio muchísimo, como siempre, querido Mario, y te leemos ahí hoy en el Universal. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Estoy en X o Twitter en @MarioMal y también con la información financiera y económica en @El CEO. Un abrazo y muy buenos días. Va de vuelta el abrazo. Gracias, querido Mario.